Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, riivi.com y atrévanse a descubrir Latinoamérica. Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. El actor Nicolás Poblete aterriza en Impacto en el Rostro. Su debut en las teleseries fue con Tentación, la producción de Canal 13 escrita por Sebastián Arrau. Aquí interpretó a Ramón Urrutia. Yo estudié teatro en la Universidad de Chile y generalmente, claro, en la escuela uno está estudiando para hacer teatro, no para hacer televisión, pero siempre me interesó hacer televisión porque es un medio donde se practica mucho el oficio, donde se aprende muchísimo, donde se comparte también con actores que tienen muchísima trayectoria, y obviamente que eso genera un aprendizaje y una práctica constante. Entonces era un lugar que me interesaba como crecimiento actoral, como crecimiento interpretativo, y por eso que de algún modo lo busqué. Me habían llamado, yo estaba en segundo año de la universidad, me llamaron para hacer un personaje en Machos, pero dije que no, porque iba recién en segundo. Dije, si me meto a trabajar ahora en televisión, va a estar difícil seguir después en la universidad. Así que rechacé esa invitación, y bueno, igual en esos años me fueron a ver a la escuela, a algunas obras de teatro, participé de algunos castings, y para Tentación en particular me acuerdo que participé de un casting específico, donde había muchos actores, actrices, y nada, pues quedé en ese rol, y fue súper entretenido. O sea, me acuerdo, a ver, la Sigrid de Alegría era mi hermana, actuaba, bueno, con la Gloria Lazo, que era mi madre. Hasta el día de hoy nos tenemos mucho cariño, con Pedro Villagra también. Fue muy rico haber podido trabajar con él. eh, y bueno, estaba la Sigrid de Alegría, estaba el Diego Muñoz, que compartimos una historia de vida bien entretenida, porque su hermano chico es compañero mío y uno de mis mejores amigos. Entonces a Diego lo conocía desde siempre, era como un hermano mayor para mí. Entonces encontrarnos en ese rol siendo hermanos también fue súper rico, ¿cachai? Me sentía como prácticamente en familia. Así que fue un bonito debut. Era una gran teleserie, era entretenida, era dinámica. Ahí compartí roles con Matías González, el hijo de Coco Legrand, con la Carola Barleta. Nada, tengo grandes recuerdos de esa primera teleserie. Me gustaba. Obviamente era un lenguaje que yo no sabía mucho, pero fui aprendiendo en la marcha. Me acuerdo que antes de empezar a grabar yo, fui a ver las grabaciones que ya estaban realizando. Entonces me metí al switch con el director, y podía ver un poco cuáles eran las formas de pararse, los tiros de cámara, como empezar a entender un poco el lenguaje, y se va aprendiendo en la marcha. Siempre me acuerdo un camarógrafo, el Beto Millones, que estábamos actuando una escena y él me tenía como súper cerrado, y de repente caché que algo pasaba y dijo, no, 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 tranquilo, yo le digo. Se sacó los fonos, fue a conversar conmigo, me llevó como más lejos y me dijo, mira, Nico, si te tengo acá el cuadro. Si tú estáis parado y te empezáis a mover como que estuvierais arriba de un bote, me dejáis loco, pues, me dice. Párate sobre una pierna, quédate fijo y di el texto, no es tan difícil, ¿cachai? Eran formas de ir aprendiendo cosas que uno no entendía, que empezaba ya a hacer movimientos involuntarios que obviamente no servían, y se va aprendiendo sobre la marcha. Hoy en día hay muchas más escuelas que donde uno aprende como el trabajo frente a cámara, pero en ese entonces no existía eso, y sigue aprendiendo ahí con el hacer. Y después uno va dominando ese lenguaje, uno va entendiendo cuándo está en cámara, cuándo no, ¿cachai? Cómo hacer las transiciones y que realmente se vean.
transiciones emocionales o actorales o de movimiento, y que realmente queden contadas, y eso va como el ensayo y el error, como mirando las escenas que uno va haciendo. Me acuerdo que las primeras teleseries las veía siempre, después llegaba a mi casa a ver los resultados, a veces nos mostraban las escenas que grabábamos ahí mismo en el set, y podía corregir ciertos detalles, pero nada, fueron años como de mucho aprendizaje, de mucho estudio del lenguaje, que es distinto, ¿cachai? Pero siempre me gustó mucho, no, nunca tuve como un rollo de sentirme que estaba en un lugar hacia el cual no había estudiado, o que mi prioridad era como hacer teatro. Creo que aproveché mucho, tuve muy buenos compañeros, tuve buenos directores, creo que fue un gran aprendizaje. Nico, y con respecto a tu experiencia de haber trabajado con Pedro Villagra, ¿cómo fue haber interpretado al hijo de este tremendo actor que falleció el año 2018? Era un honor, o sea, estar ahí compartiendo con él, compartiendo con la Gloria Lazo también, son personas que admiro muchísimo. No sé cómo decirlo, era como súper especial, po. Uno recién salido de la escuela, trabajando con tremendos actores, con trayectorias muy importantes, eh, era, te hacía sentir bien, o sea, en el fondo uno podía tener o podía estar rodeado de prejuicios del trabajo de la televisión, etcétera, y nada, pues estando ahí uno se da cuenta que tenéis la oportunidad de trabajar con personas que llevan años en el oficio y que se puede aprender mucho de ellos. Entonces, más allá de lo que uno hacía en escena, el tema también estaba como en el tras bambalinas, en conversar, en hacer preguntas, en seguir aprendiendo. Era como una escuela constante. Y en particular con él fue bonito, nos teníamos mucho cariño, mucha cercanía, había mucho diálogo, había mucha confianza también. Eran historias que era un melodrama, que tenía como una exigencia, las escenas tenían unas exigencias emocionales, tenían exigencias biográficas, ¿no es cierto? Este papá que era un poco alcohólico por el abandono de su hija, etcétera, y se iba como descubriendo toda la trama de la teleserie, y nos tocaron hacer escenas súper potentes, me acuerdo. En Brujas fue Luciano Mainardi, un médico hermano del inmaduro Fabián, interpretado por Julio Milostich. Si quieres revivir esta teleserie, te contamos que está disponible en Rivi. Fue súper importante, o sea, recuerdo esa etapa como que era como un poco la época de oro de las teleseries, o tal vez casi como por así decirlo, el ocaso. Después igual tuvimos otros éxitos importantes, pero de estas megaproducciones que eran elencos súper grandes, que tenían presupuestos importantísimos, fue bien impactante trabajar en esa teleserie, compartir con gente como súper taquillera en el buen sentido de la audiencia, del rating, ¿cachai? Lo que marcaba, y particularmente fue un rol que para mí fue un poco incómodo, porque yo era pequeño, tenía unos 24 años por ahí, y interpretaba el rol de un médico. Entonces un médico igual ya 32 años, tuve que estudiar mucho. Me acuerdo que fui harto tiempo a prepararme a los hospitales clínicos, trabajé en la Católica, en pediatría, compartí con médicos, como un poco vivir la experiencia del día a día ahí, iba a ayudar, me metía en el Sotero del Río, en la Católica de San Joaquín, y ahí compartí con hartos pediatras, y pude un poco entender más del lenguaje, del quehacer cotidiano de la medicina, y cuán práctico era como era bien divertido y absurdo como ver un poco la realidad, y cuán tangible era ese trabajo que hacían ellos, y finalmente uno llevarlo a la interpretación para algo que era más una comedia, ¿cachai? Como que efectivamente uno ayuda mucho a las personas en sus casas a entretenerse y todo, que me encanta también eso de la televisión, lo encuentro importantísimo. Y claro, pero está este paralelo de decir pucha, que hay gente que trabaja en cosas que son tan tangibles, ¿no es cierto?, en esa ayuda, ¿cachai? Como la medicina. Eh, Me acuerdo que fue una gran teleserie, también compartir con compañeros de trabajo que, nada, pues, la reventaban en esa época y la siguen reventando.
y fue una tremenda experiencia. Para mí te decía que era un poco incómodo porque me sentía un poco chico para interpretar ese rol. Entonces no lo recuerdo como un rol que yo haya podido lograr muy bien, ¿cachai? Como me sentí un poco ahí que me faltaba más experiencia, más vida para interpretarlo, pero lo hice con las herramientas que tenía lo mejor posible, ¿no? Es súper delicado trabajar con niños, yo encuentro que es un tema súper complejo, porque los niños no tienen que estar trabajando a esa edad, entonces es difícil. Y claramente uno trata de generar un espacio lúdico, de juego, de entretención, en donde eso que efectivamente es laboral pase a ser un espacio de entretenimiento para ese niño, que no sea tan duro, entonces que estén con confianza, es un trabajo de conocerlos, de ensayar, de juntarse antes, de entregarles uno la confianza para que se sientan en un ambiente cómodo, prácticamente familiar, sin serlo. Y ese trabajo claramente que requiere de mucha sensibilidad, de mucha entrega, de mucha empatía hacia el niño. Y yo cuando trabajo con niños estoy súper, súper preocupado siempre del bienestar de ellos. Es algo que me importa muchísimo. Porque claro, tal vez ir 1, 2, 3 veces a hacer un trabajo puede ser muy entretenido, pero hacerlo a lo largo de 6, 7, 8 meses puede transformarse en algo súper tedioso también para los niños. Y si es que obviamente hay experiencias como a veces sucede que los ambientes son más tensos, que están atrasados con algo, entonces eh, pueden haber ambientes de un poquito mayor estrés y lo que uno tiene que tratar de hacer en ese momento obviamente es leer eso y que los niños no noten ese estrés del ambiente y que sigan obviamente manteniendo este ambiente lúdico. Entonces como un esfuerzo súper grande. No es algo fácil. A mí se me da fácil, porque tengo cercanía y tengo empatía, pero es algo que requiere de mucho tacto, de mucha sensibilidad, de mucha preocupación, porque para que los niños no vivan ninguna experiencia que sea pesada, pues, ¿cachai? Como el trabajo a veces tiene condiciones que uno como adulto las puede enfrentar de manera como más normal, ¿cachai? Pero obviamente para los niños tiene que ser un ambiente súper amable, con mucha paciencia. Igual generalmente a los niños se les hace casting, son niños que les gusta lo que van a hacer, nadie está obligado, ¿cachai? Pero obviamente que en algún minuto pueden cansarse, aburrirse, están yendo al colegio, salen a grabar en las tardes, cuando no sé, pues uno va al colegio, en las tardes está en tu casa, o jugando con tu amigo, o estudiando algo, ¿cachai? Como que yo creo que la rutina ahí para ellos se vuelve compleja. Y hay niños que les encanta, les fascinan y lo pasan muy, muy bien y no existen esos problemas tampoco, ¿cachai? También fuiste parte de Gatas y Tuercas el año 2005, teleserie escrita por el guionista Sebastián Arrau. Ahí interpretaste a Pedro Abello, hijo del Mm. rol de Paulino Urrutia. Tu tercera teleserie, sin ninguna pausa. ¿Cómo Mm. te sentiste en ese momento? ¿Te sentiste valorado por Canal 13? Sí, y me sentí afortunado de no tener pausa en el trabajo. Fue complejo porque se traslaparon esas teleseries. Mientras estaba empezando a grabar el rol de Gata y Tuerca, todavía no terminaba de grabar Bruja. Entonces, eh, a veces era como, ya, mándennos al Nico para acá, para allá, y como que yo me sufría un poco ese estrés de las producciones y a veces llegaba a grabar, me habían apurado, no habíamos alcanzado a terminar unas escenas, llegaba para allá y habían tiempos de espera largos, entonces era, pucha, ¿para qué no me pusieron tan nervioso? ¿Para qué no me apuraron tanto? Si igual había que esperar, como que es lidiar también con esas cosas que se hacen un poco complejas. Me sentía afortunado porque, claro, había entrado hace poco a la televisión y no paré, y fue un año y medio, casi 2 años de grabar sin parar, sin vacaciones. eh, pero nada, pues en ese tiempo había que hacerlo y era una gran suerte también, ¿cachai? Como, o sea, más que suerte también era porque yo respondía bien al trabajo, a los requerimientos, a las exigencias, a resolver las escenas, a aprenderlas de memoria, a, a agilizar los tiempos en ese sentido. Y fue como un premio también a ese esfuerzo mío, a ese profesionalismo, que también era parte de mi educación universitaria, escolar. eh, pero fue bacán, fue súper rico como sentirme como
empezando a estar en los lugares que dentro de de la televisión eran los lugares que más me acomodaban, como equipos, ¿cachai? Entonces fue una gran experiencia. O sea, yo no tengo ninguna experiencia en televisión que te dijera, no, esto no me sirvió, esto fue una soberana lata. Yo creo que en todo trabajo uno va aprendiendo algo, uno va rescatando algo y siempre me sentí en todas esas primeras etapas de televisión como también aprendiendo, ¿cachai? Seguí aprendiendo y hasta el día de hoy te digo que me enfrento a un trabajo nuevo y me siento súper en pañales pese a la experiencia o a las herramientas que tengo. Siempre es como hacer algo nuevo. La actuación tiene ese vértigo, que es como que siempre estar un poco saliendo de la universidad, siempre estando como enfrentando algo que no haya enfrentado antes, no un trabajo, técnicamente sí, pues uno tiene las herramientas y el oficio y la costumbre y la práctica, pero siempre te enfrentas a roles nuevos que hay que abordar, que hay que entender, que hay que conocer, que hay que pasar por nuestros cuerpos y nada, es como, es todo eso. En ese momento yo necesitaba trabajar y estaba resultando, entonces fue importante, fue valioso, en ese sentido sí me sentí valorado, obvio. Sí, me cansé un poco, yo creo que el final de Bruja el traslape fue un poco más agotador, te diría yo. Por esto de estar grabando todavía las dos teleseries al mismo tiempo, esa vez terminé como bien cansado y después ya con la carga solo de una teleserie era más simple, tampoco tenía un rol protagónico que tuviera que grabar todos los días, entonces tenía tiempos de descanso y tiempos para disfrutar con mis amigos, con la familia y se equilibraba un poco, yo te diría que estuve más cansado en ese entremedio, en ese traslape, ¿cachai? Pero sí, igual un año y medio, no sé si fue un año y medio o dos casi, sin parar, sin tener vacaciones, fueron complejos igual, pues. O sea, terminé cansado y se notaba, obviamente, feliz, contento, trabajando, obviamente, pero, pero se siente igual en el cuerpo. Juan Cristóbal León fue su personaje en El Señor de la Querencia, un joven capitalino que pasaba una temporada en la hacienda del malvado José Luis Echeñique. Tuvo amores con Teresita y encontró la muerte en manos del malvado de la historia. Fue un gran trabajo ese, me encanta, tengo grandes recuerdos, era un momento en donde, claro, había pasado un poco por por esta vorágine de empezar a trabajar y no parar, y fue un momento de pausa en donde me vi un poco más en la incertidumbre laboral y me llamaron a hacer este casting, estaba con algo de desesperanza, como por la mala costumbre de haber hecho 3 teleseries al hilo, pero que después creo que hice una cuarta, que no andaba muy buena. Charlie Tango me la salté. Charlie Tango te la saltaste, sí. Después de eso fue, claro, hice este casting por Juan Cristóbal León y fue súper bonito porque todo el elenco, teníamos harta gente que yo conocía, que habíamos trabajado en teatro, compañeros de universidades, de otras universidades, que me recomendaron, que fue como, no, este personaje lo puede hacer Nico. ¿Por qué? Porque era un personaje que entraba justamente como al cuarto de la teleserie. No sé si en la mitad, era un poquito más al principio, y que supuestamente iba a durar un par de capítulos, 10, 12 capítulos, eso es lo que me dijeron en producción en ese minuto. Al final se quedó hasta el final de la teleserie. Y necesitaban a alguien que resolviera, porque ya la teleserie estaban dando, no, tenía que ser un personaje joven, un actor no tan visto, pero que sí tuviera la capacidad de ir a grabar muchas escenas. Me acuerdo que llegué, hice el casting, ponte tú un día martes, me llamaron el viernes para decirme que había quedado, fui el viernes al canal, estuve con la Kena, estuve con la gente de vestuario, vieron el look, me tomaron medidas para hacerme unos trajes, mientras tanto adaptaron otros trajes, me pasaron todos los capítulos de la teleserie que ya habían grabado, más los capítulos que tenían que grabar, y me citan el lunes a grabar 15 escenas, no me acuerdo cuántas eran, 12 escenas, y para mí era una oportunidad súper importante. Entonces recuerdo que llegué
impecable, ¿cachai? Con las 2 escenas de memoria, no llegué con ningún texto, me leí todo el fin de semana, me estudié lo que ya venían haciendo, estudié el personaje, me leí todos esos capítulos, de haber sido 25 capítulos más o menos que tenía que leer. Y llegué a grabar ese día y fue como una puerta de entrada súper importante, fui súper como estratégico en ese sentido, de que no llegué con ningún texto en la mano, todo aprendido de memoria y no fallé nunca en ese sentido, en esos primeros días de grabación. Entonces a la producción también eso le trajo un alivio, como, escogimos bien, a alguien que nos rinde. No sé si era la mejor interpretación del mundo, pero sí resolví muy bien. Y era un personaje muy entretenido, que tenía que ver con el mundo de las cuecas también, con el mundo del bajo fondo, un personaje como correcto, pero que también tenía una vida nocturna, bohemia, bien entretenida. Ahí lo pasamos muy bien, ahí estábamos con el Andrés Reyes, que éramos compañeros de la universidad, con la Lore Boch, me acuerdo también, con la Pitu, con Alejandra Fosalva, con el Matías Oviedo, y era bacán, me acuerdo que también íbamos a un campo a hacer escenas de caballo, y a mí me encanta eso, y había un caballo que era bien bacán, que yo lo andaba, que uno podía frenar entrando en las patas, como el movimiento de la rienda chilena, yo le dejaba las riendas fijas hacia atrás, y el caballo se paraba en 2 manos, entonces también técnicamente era exigente y requería de alguien que supiera un poco manejar esas cosas, y coincidía que yo podía hacerlo, y fue una linda teleserie, ¿no? Compartir con el Julio también, era un tremendo elenco, y fue una teleserie que también le fue muy, muy bien, y, y era como ya empezar a consolidar un poco, ¿no es cierto?, esta carrera incipiente, ¿cachai? Hasta el momento. Me pareció una teleserie muy interesante, que volvía un poco, ¿no es cierto?, a este imaginario de las teleseries más antiguas de Canal 7, con la época, con todo. La producción era enorme, o sea, me acuerdo de escenas de plaza, había un productor de piso que era un seco, 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 como ya, listo, entra carruaje por acá, entra no sé cuántos extras por acá, era un manejo así súper, súper, súper potente, y tenía un poco esa esencia, ¿no es cierto?, como de Pampelusión, ¿cachai?, de La Fiera, o de Romané, vestuario, arte, ¿cachai? Había mucho, mucho, mucho trabajo, ¿cachai? El arte, los tramoyas, el trabajo. Había una ciudad montada que era toda falsa y que se veía increíble, ¿cachai? O sea, había un trabajo ahí de un equipo muy, muy grande, que eso es lo que a veces la gente no percibe tanto. Eran años donde las producciones eran poderosas, ¿cachai? Como armar una ciudad, una plaza, ¿cachai? Y quedaba muy bien y se veía muy bien, entonces ahí hay equipos de trabajadores que realmente hacen muy bien su pega, ¿cachai? Entonces, más allá de lo que va a hacer uno actuar, también es ver y darse cuenta de todo eso, el trabajo que hay en cámara, en audio, en sonido, en iluminación, y como te digo yo, en lo que es tramoya, arte, son producciones que tienen muchísimas aristas, tienen muchos departamentos, ¿cachai? Y ver como esa coordinación global tan bien lograda es bien bacán. Sí, estábamos bien nerviosos, teníamos efectos especiales ahí que eran in situ, tenía una especie de pólvoras que explotaban, que estaban adentro de mi camisa, así una hacia adelante y otra hacia atrás. O sea, una era una bala que me atravesaba, básicamente. Entonces se veía cómo se rompía la camisa y cómo salía la sangre por la espalda. Y debo decir que estaba asustado. Pero los chicos de efectos especiales eran muy buenos, ¿cachai? Y yo creo que incluso fue tanto, había una opción o sea, había una pura toma para hacerlo. Y recuerdo que era tan, tan rápido todo que yo creo que no me acuerdo si reaccioné antes o después, pero eran milésimas de segundo, en donde tal vez explotaba todo y yo de ahí hacía como el impacto de la bala y algo así. A mí me pareció, a mi juicio crítico y exigente, no tan bien lograda por mi parte ese movimiento como del impacto de la bala, pero fue impresionante. O sea,
yo también estaba asustado que no me fuera a quemar, que no fuera a pasar algo, obviamente confiando en el equipo. Y nada, pues los chicos de efectos especiales eran unos capos totales, ¿cachai? O sea, activaron las cosas cuando tenían que hacerlo y funcionaba tal cual se preveía que funcionara, ¿cachai? Fue súper potente, fue bien heavy. Encontrar ahí los otros cuerpos, encontrarme con Julio Milostich ahí, que también le tocó hacer un personaje muy exigente, muy, muy exigente. Y, y obviamente jugar y abordar, o sea, transitar por emociones y por una personalidad, un gallo súper psicópata, ¿cachai? Entonces, creo que él también le tocó ruda esa teleserie, le tocó ruda. Y para todos lo pasábamos increíble, si finalmente estábamos grabando estas escenas de muerte brutales y estábamos disfrutando de todo lo técnico que había detrás de cada una de esas escenas. Era una producción muy grande, ¿cachai? Fue bacán, fue un momento bonito en la carrera ese también. ¿Qué puedo hacer hoy? Con Rivi ya tengo la respuesta. Disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales de chilenos y latinos, completamente gratis. Solo debes descargar la app en tu celular o Smart TV y listo, que comience la diversión. Además, Rivi.com, RIIVI.com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y RIIVI, Rivi, comprometidos con la ficción nacional. La Celine igual es bien, siempre como con la alegría, flor de piel, entonces, claro, se tiene que haber quedado media callada con el tema, ¿cachai? Porque obviamente moría ella y después no podía estar gritando y parando la escena porque sabíamos que teníamos como una oportunidad, ¿cachai? Para filmarla y fue, bueno, es parte de nuestro trabajo como ese aperramiento, ¿cachai? Decir, oh, es que me duele, pero no me puedo mover, tengo que lograr que la escena se termine y no interrumpir ahora, como que es parte de a veces lo que nos toca hacer y es duro, sin un juicio, obviamente que no es lo óptimo y que ojalá no hubiera caído mal, ojalá hubiera estado dispuesta en las cosas de otra manera y haber podido ensayar más esa caída, ¿cachai? Eh, pero también, claro, nosotros nos preparamos en la escuela, en la universidad y después técnicamente para poder abordar ese tipo de escenas y caer lo mejor posible, pero claramente que algo puede fallar en el camino, ¿cachai? Era más que nada por el tema de los efectos especiales y todo. Yo creo que no era tan fácil recrear la escena ni repetirla muchas veces. Puede que haya habido para hacer una retoma, pero el ideal era que saliera de una, ¿cachai? Entonces se ensayó mucho y todo el equipo estaba ultra preparado y concentrado para que efectivamente la lográramos de una, ¿cachai? Y así fue. Yo creo que por eso mismo también la Celine dijo, ya me aguanto nomás. Porque hacerla dos veces, a la segunda puedo caer peor, no sé. Fue Amador Cereceda en Hijos del Monte, un joven que atendía un restaurante junto al personaje de Edgardo Bruna. Me emociona un poco acordarme de Edgardo porque era una persona muy, muy, muy cariñosa, muy generosa. Fue una bonita teleserie también. Era una teleserie de la tarde, con temáticas tal vez menos profundas, un poco más liviana la teleserie, pero lo pasamos súper, súper bien. También estuvimos ahí con la Celine, estaba con mi amigo Nico Botinelli también, y teníamos como un grupo ranchera. Después entró la Begoña Basauri. Pero fue rico estar ahí y compartir con todos ellos también. El elenco que había formado ahí también era un tremendo elenco. Lo mismo que digo siempre, como trabajar con compañeros que uno admira tanto y que llevan tanta trayectoria, siempre un nivel de aprendizaje importantísimo. Además, el equipo de TVN, el equipo técnico y todo,
los sigo queriendo mucho y admirando, o sea, todas las personas con las que me han tocado trabajar a nivel técnico, hablo técnico como camarógrafos, iluminadores, sonidistas, vestuaristas, ¿cachai? Siempre gente muy, muy, muy dedicada, muy, muy, muy ahí al día a día, ¿cachai? Hay mucho, mucho trabajo detrás y eso es realmente impactante. Y nada, pues compartir con Edgardo fue maravilloso, nos hicimos súper amigos, súper, súper amigos. Eh, y era increíble poder conversar con él, de su historia, de su biografía. A ellos obviamente les tocó pasar una época súper compleja en nuestro país y la pasaron de forma admirable, haciendo teatro, eh, arriesgándose a veces más de la cuenta. Eh, Son personas que yo tengo con alta, alta estima por su valor, por su coraje, por su entrega en el arte, en el oficio, porque siempre desde ese lugar, ¿no es cierto? Siempre desde el lugar de la cultura y de la enseñanza y de poner en diálogo las cosas a través de un escenario, y eso es tan, tan importante, o sea, hasta el día de hoy lo sigo considerando importante, y yo personalmente también tengo esa cruzada, que en el fondo yo creo que nuestros máximos dolores, alegrías y problemáticas, tanto individuales como sociales, es para mí la manera más sana de ponerlas es a través de un escenario, o sea, es a través del arte, o sea, convertir nuestros dolores en flores, en hacer las cosas a través del amor. Uno nunca busca destruir a través del arte, tal vez sí algunos artistas, no lo sé, pero siempre, siempre teniendo esa herramienta o el arte como forma o como resultado de un proceso interno o externo social, creo que es de alto nivel. O sea, más allá de la entretención, es súper importante considerar que para nuestro país, para nuestro desarrollo social íntegro y equilibrado, es muy, muy importante el acceso a la cultura y la generación de esta. O sea, creo yo que son canalizadores y lectores de nuestro entorno político, social y territorial, eh, muy propicios para sanar, para poner en discusión, para abrir diálogos, ¿cachai? Entonces admiro mucho las personas como Edgardo, que vivieron épocas muchísimo más duras, muchísimo, muchísimo más complejas en ese sentido, muchísimo más castradoras. Hoy en día sigue siendo complejo el tema del arte, pero a ellos sí que les tocó mucho más peludo. Y recuerdo el funeral de Edgardo, a él le gustaba mucho lo que yo hacía, él me admiraba mucho con el tema del folclore y de las cuecas, siempre me lo comentaba. Y nada, pues para su velorio sentí la necesidad de ir a cantarle unas cuecas para despedirlo. Así que ahí estuve entregándole algo de canto y de folclore que él tanto admiraba y le gustaba. Y fue mi manera de agradecerle un poco el haber compartido y aprendido de él. Algo bien, bien emotivo. Yo creo que esas cosas son personales. Ahora la cuento porque estamos en esto, pero a veces es bonito compartir estas instancias donde yo no lo hago para decir, voy a ir a pararme un escenario para que la gente, para mí era algo entre yo y él. Y quise hacerlo en ese minuto con el nervio que me daba, con que tal vez no era tan cercano como sus familiares o como otros amigos, pero sí tuvimos conversaciones muy profundas en ese sentido y para mí fue súper importante homenajearlo de alguna manera, poder compartir, poder seguir compartiendo, ¿cachai? Creo que es importante, lo recuerdo hasta el día de hoy con mucho, mucho, mucho cariño, porque es una persona tremendamente generosa en el oficio y muy sabia, o sea, creo que las cosas que vivieron eh, podrían haber sido personas mucho más enrabiadas, tal vez, o como, no sé, es que nunca lo vi perder la cordura, siempre lo vi fuerte en sus convicciones, pero siempre desde una templanza, desde un cariño, desde un amor que era muy ejemplar. Creo que lo conocí ahí en Hijos del Monte, había compartido con él un par de veces, pero no, no tanto. Aquí teníamos la oportunidad, como te digo, de que entre escena y escena uno está conversando, uno está dialogando otro tipo de cosas también, y después trabajamos más adelante también juntos, y
y siempre hubo como una suerte como de admiración mutua, y eso me pareció muy lindo también. Como que él me lo mencionaba, yo se lo mencionaba y él también me decía las cosas que él pensaba y que admiraba de mí, y eso, pucha, de alguien que es tan bacán, es súper, es un alimento súper súper rico tenerlo. Y por eso digo que en ese sentido él era muy, muy generoso. Sí, me gustó, era un personaje entretenido, interesante. Son personajes que igual son pequeños, entonces tampoco te dan la oportunidad de mostrar mucho lo que uno puede tener como potencial actor. eh, y se enmarcan en eso, no tengo mayor juicio. O sea, digo, como de toda esta experiencia, el tema no es brillar uno, también el tema es seguir aprendiendo y conociendo gente, y esos personajes así me permitieron eso, ¿cachai? Como seguir aprendiendo. Entonces, hoy que tengo un recuerdo súper súper bacán de esa experiencia, ¿cachai? Como te digo, no era como un rol que me exigiera así actoralmente unas profundidades así extremas, pero sí me acuerdo que también me tocaron hacer escenas súper, súper buenas, y eh, nada, fue una bonita experiencia también. En Primera Dama fue Ángel Astudillo, el hermano de la ambiciosa Sabina, interpretada por Celine Raymond. Era un personaje entretenido también. Esto de estar en la caleta, de estar con... Ah, no, pues Primera Dama. Sí, pues, Primera Dama yo era un pescador. Eh, y la Carolina Rey, po, ¿cachai? Me tocó hacer unas escenas con ella así impactantes, ¿cachai? Fue un gran personaje. A mí fueron escenas complejas. eh, eh, Me acuerdo también el final, que hacía mucho frío, grabar en la playa, en la costa, así, no era fácil, no era tan fácil. Tenía un tremendo guión también, me acuerdo de esa teleserie. El Seba Rau, si no me equivoco también, ¿no? El Seba lo admiro Sí, ese va a muchísimo, ser. él es un seco. Siempre me gustó mucho participar de sus teleseries. Así que nada, fue también un gran trabajo, un gran trabajo. Claro, ser hermano de la Celina. Y no compartíamos tanto con Celine en esa teleserie, por eso tengo yo más el recuerdo vívido de estar con la Carola, que nos hicimos muy amigos también, gran persona, tremenda actriz, tremendo recorrido, tremenda biografía. Y nada, pues todo eso siempre era como bien bacán. Estábamos ahí con el Pablo Schwartz, con Pablito Schwartz también bacán, entretenido, lo pasábamos súper bien. A mí, no, como te decía al principio, no tengo el recuerdo de una teleserie que yo haya dicho esto es nefasto, aquí no estoy aprendiendo nada, como todo lo contrario, siempre fueron como lugares de entretención, de aprendizaje, de mucho trabajo, mucho trabajo. Eh, la gente cree que a veces uno está como payaseando nomás, pero mucha pega la televisión. Además, terminando las horas de grabación, uno tiene que llegar a casa a aprenderse las escenas para los días siguientes, estudiar los fines de semana, si uno quiere estar como más relajado durante la semana. Eso ya depende de cada uno, como las habilidades de memoria que uno pueda tener, pero son trabajos que exigen mucho. Fue el inolvidable Turco de Soltera otra vez, el enamorado de Fabiola, interpretada por la actriz Lorena Bosch. En la historia de Canal 13, Nicolás interpretó a un hombre machista, dueño de una automotora. También esa fue una teleserie que grabamos antes de que se emitiera, y después yo no estaba contratado por el 13, entonces fue muy loco de ver cómo le estaba yendo muy bien una teleserie, un trabajo que yo quería lograr y que quería como destacar. Ya llevaba más de 10 años grabando teleseries, o 10 teleseries, no sé si 10 años, y esa para mí era importante, era cómo lo logro, cómo hago algo que realmente destaque. Y Soltero otra vez fue en ese sentido un desafío súper importante y súper bien logrado también. Pero después estaba en la calle mientras la cuestión estaba al aire, y yo veía este tremendo éxito, y creo que es un trabajo que marcó igual un antes y un después en mi carrera. Y yo estaba grabando en el 7 y me llamaron del 13 para poder ir al estudio a ver juntos todo el final de la teleserie, y yo no podía. Pedí permiso obviamente en el 7 y no me dejaron. Y me decían, pero dale, juégatela, no sé qué. Yo no me la puedo jugar, me la tengo que jugar por las personas que me den trabajo, ¿cachai? En este minuto y este N. Fue un gran personaje, lo quiero muchísimo.
Fue maravilloso trabajar con todo ese elenco, con la Lore Boch en particular, hicimos un trabajo muy, muy bacán. Tuvimos un fiato actoral bacán, yo creo que para la Lore también es un momento, fue un antes y un después en su carrera, ¿cachai? En términos de audiencia, de lo que después generó en nuestras vidas profesionales. Creo que es un trabajo súper importante. Yo cuando leí la teleserie decía, esto es una estupidez. Pero vi este personaje y vi la posibilidad de... Siempre tomé como referente, lo digo, tomé como referente un poco esta desinhibición como erótica y sensual de la Patti Rivadeneira. Me acordé, creo que nunca se lo he dicho a ella ni siquiera, pero me acordé como ella, que en su minuto era como un destape, era como como que no tenía frenos con su cuerpo, no tenía como tabúes en ese sentido, y como que quise hacer un símil, muy distinto obviamente, desde un lado masculino a este como especie de desenvolvimiento como del erotismo, de la simpatía también, más que del erotismo, como del no juicio, como la desenvoltura, como la liviandad, ¿no es cierto? Y era un personaje tremendamente machista, muy generoso, muy padre de familia, muy preocupado de sus amigos, un personaje que hasta el día de hoy la gente lo quiere mucho, y como que a todo el mundo le dan ganas de estar con él y ser amigos de esa persona, ¿cachai? Que no sé si existe tanto tampoco. Eh, pero sí, me acuerdo que dije, si esto le gusta a la gente, chuta, estamos en un país complicado, ¿cachai? Y efectivamente causó furor, y, y todas estas temáticas machistas que eran como abordadas igual de manera sana, ¿no? El turco era un gran amante de su mujer, podía hablar y hablar de otra mujer y todo, pero tenía una particularidad que era que tenía esa fidelidad, que tenía ese, ese enamoramiento constante, ¿cachai? Erótico con su mujer. Era un personaje bien especial, lo quiero harto, obviamente, ¿cachai? Después las segundas temporadas creo que fueron perdiendo un poco lo coral que tenía la teleserie, y eso hizo que se volviera un poquito más tediosa, y pienso yo, como haciendo una crítica, que no tuvo el mismo efecto de la primera temporada por lo mismo. Porque estos roles que marcaron como mucha prioridad en la primera temporada después pasaron a ser un poco más secundarios, y la historia se empezó a centrar más en otros lados, que no estaba mal, pero que es cosa de ver el resultado, ¿no? ¿Cachai? Eso habla por sí solo. Su primer protagónico fue en Chipe Libre, la nocturna de Canal 13 del año 2014. Aquí Nicolás interpretó a Gonzalo Hernández, un hombre que junto a su novia deciden tomarse un tiempo para seguir con sus vidas por separados. Si quieres revivir esta historia, te contamos que Chipe Libre está disponible en Rivi. Fue súper importante para mí, el primer protagónico que me tocaba enfrentar, y eso requiere una responsabilidad súper potente. Eres como la cara visible del equipo, eres la persona que tiene que llevar un poco la pauta energética de todo un equipo. O sea, hay mucha responsabilidad, y también hay que dejar esa responsabilidad de lado porque son varios meses grabando de lunes a sábado, todos los días de 8 a 6, cuando tenía un protagónico es muchísimo trabajo. Y tenéis que estar a la altura. Entonces, pero esa responsabilidad hay que como que saberlas, dejarlas de lado y ir día a día. Es como una carrera de largo aliento, es como una maratón, ¿cachai? Fue un trabajo importantísimo para mí. No sé si fue la mejor teleserie, pero sí, sí para mí yo creo que hizo un rol importante, lo hice con mucha dedicación, con mucho cariño, y nada, pues trabajar con la Feña, que somos súper amigos hasta el día de hoy, fue bacán. Teníamos mucha confianza también. Es una teleserie que se hizo con mucho cariño. Era una teleserie que también te exigía como sentimientos, te exigía como mucha sensibilidad, ¿cachai? No era para nada fácil de interpretar ese rol, siendo un gallo como medio común, súper común, ¿cachai? Corriente. No era un héroe, era como un héroe de la calle, o sea, en el fondo no era
nunca me ha tocado ser como un galán de teleserie, ¿cachai? Y eso también lo encuentro súper entretenido. Que son personajes que tienen un poquito más de vida, de tridimensionalidad, ¿cachai? No solo como un gallo en la conquista y como que es perfecto, ¿cachai? Como era un personaje súper imperfecto y eso era súper interesante de mostrar también como un rol protagónico. Entonces también fue una tremenda oportunidad, súper agradecido de haberla tenido y creo que también se logró bien. Era divertido el rol de Carolina Barleta. De veras. Con la Caro también habíamos trabajado en otra oportunidad y también fue rico ese reencuentro con Héctor Morales también, que somos muy amigos desde la universidad. He tenido la suerte de trabajar con gente que quiero y admiro mucho y eso lo agradezco enormemente. Su última participación en teleseries fue en La Reina de Franklin, en donde interpretó a Lalo Marabolí. Sí, era difícil. También era una teleserie coral que trató de enfocarse más en un centro. Y yo creo que por ahí también puede que haya perdido algo y puede que haya perdido también la oportunidad de representar mayormente lo que significa el barrio Franklin. Pero sí, obviamente con las mejores intenciones y de la mejor manera posible. Creo que era una teleserie entretenida, también con un gran elenco, con un gran director. Yo feliz de estar transitando por el barrio Franklin, que es un lugar que frecuento bastante, tengo muchos amigos de por allá, a través de las cuecas, iba a ensayar siempre por ahí cerca de la Plaza Huemul, hasta el día de hoy voy constantemente, entonces también eran barrios que a mí me acomodaban mucho y que me gusta, y en los cuales me gusta estar hasta el día de hoy, y que había estado mucho antes también, entonces también fue la oportunidad de mostrar un poco eso. Tal vez siempre en las teleseries se muestran las cosas de manera un poco más, no superficial, pero más por encima. Y uno quisiera tal vez que las cosas fueran un poquito más, que ahondaran más en esas temáticas, ¿cachai? Y yo creo que son cosas que se pueden ir logrando y trabajando a futuro también. Eh, pero nada, creo que quedó un poco por la anécdota del barrio que realmente como es el barrio que yo lo adoro. A mí me encanta Franklin, toda su historia con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Es un barrio eh, que tiene una tradición importantísima, ¿cachai? Está el Matadero, están los Matarifes, está la gente de las cuecas. Hoy por hoy también está en una ebullición cultural súper importante. Y nada, pues para relatar la realidad también hay que vivirla harto. Entonces creo que por ahí puede haber sido el pequeño, la pequeña carencia que tuvo ese trabajo, pero sin duda que también se hizo con gran esfuerzo, con un equipo tremendo también de profesionales y también fue una gran experiencia. Como te digo, todas las experiencias son constructivas y nos dejan mucho. Me ha tratado bien la televisión en general a mí. He conocido a mucha gente, tengo grandes recuerdos de todos los jefes con los que he trabajado, todas las productoras, productores, eh, guionistas, camarógrafos, tengo contacto hasta el día de hoy con todos, son personas que admiro muchísimo. La gente claramente ve más la cara exterior, que somos nosotros, pero nada de eso se lograría sin los tremendos equipos que están trabajando detrás todos los días. A veces uno no va todos los días a grabar, pero sí están los camarógrafos, sí están los coordinadores de piso, sí están las productoras generales, gente que está a diario sacándose la cresta por sacar estos productos adelante y creo que son industrias que tienen que seguir creciendo, que tienen que adaptarse, probablemente estamos viviendo momentos complejos también en ese sentido, no es fácil, eh, pero creo que está habitada por profesionales que les gusta mucho lo que hacen y que se le puede sacar mucho partido todavía, ¿cachai? O sea, creo que obviamente hay que abrirse un poco más a temáticas que puedan ser un poquito más universales. Tal vez, no sé, si viniéramos tratando de competirle a HBO, a Sony o a esos canales desde hace 15 años, probablemente estaríamos a niveles de guión y de producción, estaríamos más o menos a la altura, pero no sé por qué razón nos tratamos de quedar un poco con las mismas fórmulas de siempre, y creo que estamos un poquito atrasados, y eso nos dejó un poco encerrados en nuestro
en nuestra geografía, en nuestro territorio, nosotros, en nuestro comercio, ¿cachai? Como somos 16 millones de habitantes, 17 millones de habitantes, y somos un país chico. Entonces, industrialmente no es fácil invertir en eso y que tenga una evolución también que corresponda o que haga crecer la industria, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay que replantear un poco las formas y los contenidos. Sin duda que la televisión, muchas personas piensan que no tiene un rol educativo, pero en un país como el nuestro sí lo tiene. Entonces creo que la televisión tiene todavía la responsabilidad de mostrar, de enseñar y de llegar a contenidos realmente profundos y líneas editoriales que sean un aporte para la sociedad. ¿Okay? O sea, la narrativa mundial, la narrativa nacional, da para mucho. Los dramaturgos actuales también son tremendamente buenos. O sea, pero no sé si ellos quieren hacer televisión. Pero sí, obviamente que podemos enfocarnos en contenidos más profundos, tal vez más personales, pero a la vez más universales también. Creo yo que en nuestra narrativa hay mucho, o sea, mucho, no sé, en la Marta Brunet, en Manuel Rojas, en Mariano Latorre. Es como lo que uno ve de Chekhov y el teatro de Chekhov, o sus cuentos, o Lev Tolstoy, o Guy de Maupassant, o Raymond Carver, que relata un poco la clase media, ¿no es cierto?, norteamericana, o Jack London, que ya se va a la Alaska, o Coloane, acá en Chile, que está en la Patagonia. Obviamente que yo creo que está todo más o menos escrito ya. Y claramente puede ser una fuente de inspiración importantísima para desarrollar ciertas temáticas, además de las cosas que van sucediendo en nuestro diario vivir. ¿Cómo eres para hacer impacto en el rostro? ¿Qué te parecen los impactos en el rostro? Son difíciles, ¿eh? El impacto en el rostro son momentos que tienen que suceder. Como yo creo que el impacto en el rostro siempre queda como un estilo, una forma de cámara, ¿no es cierto? Como que se acerca o algo así. Y uno tiene que no estar tan consciente de ese tiro, obviamente consciente porque, como me decía el Beto, no te podías estar moviendo porque la cámara se va a acercar, ¿cachai? Pero tenés que estar viviendo el momento que está sucediendo ahí en la escena. Ese es el impacto en el rostro. Como el impacto en el rostro que a veces no sucede a diario vivir, caminando por las calles. Sí, pues difícil, como queda ahí, pum, 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 y se va acercando, llega a ser casi ridículo, pero yo creo que son reales igual, o se pueden hacer de manera real. ¿Te consideras bueno haciendo impacto en el rostro? No sé, tendría que volver a verme en ese en ese estado. Yo disfruto mucho mi pega, a mí me encanta actuar, me encanta interpretar, me encanta analizar. Y cualquiera de esas cosas que requieren un desafío como impacto en el rostro, obviamente son interesantes y son entretenidas. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del Peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.